Bueno, ahí lo teníamos, o sea, una semana llena de noticias donde el tema de Freirina ha estado sin duda al centro de la pauta informativa. Uno se pregunta por qué llegamos a este tipo de situaciones. Queremos profundizar un poco más en este tema. Estamos con Ezio Costa Cordela, él es coordinador del Centro de Estudios de la Fiscalía del Medio Ambiente, para profundizar un poco más en lo que ha sido sin duda uno de los temas de esta semana. Ezio, muchas gracias por estar con nosotros en Semana 24 y bienvenido. Bueno, lo decíamos nosotros en la introducción. Uno se pregunta ¿cómo llegamos a lo que ocurrió en Freirina? ¿Es un caso puntual o nos habla de una institucionalidad o de un sistema a la hora de aprobar grandes proyectos en materia medioambiental que está fallando o que es demasiado flexible, muy laxo? Mira, tiene un poco de ambas cosas. Por una parte, se ve en Freirina que hay un incumplimiento del titular, en este caso de Aerosuper, de la resolución de calificación ambiental, lo cual genera una serie de molestias a las personas que se encuentran en el entorno y al ambiente. Eso es por una parte. Y por otra parte, que efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental, y sobre todo en este tipo de proyectos que fueron evaluados antes de la reforma, tiene ciertas falencias que impiden o que dificultan la medición de algunos riesgos que llevan estos proyectos tan grandes. Pero dentro de un análisis respecto de la viabilidad de un proyecto de este tipo, ¿el tema del riesgo no debería ser central? ¿No debería ser lo principal, lo primero en analizar si efectivamente una planta de estas características genera riesgos para la población? Entonces tú dices, bueno, es que en el análisis hay riesgos que no alcanzan a analizarse, a verse, a determinarse. Pero ¿no debería ser el espíritu de cualquier evaluación ambiental los riesgos que ese proyecto pueda generar? Efectivamente, la evaluación ambiental está planteada como una evaluación de impactos ambientales. Y es el titular de los proyectos el que está obligado, el que debe ingresar a la administración, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, un estudio sobre las condiciones actuales que tiene un territorio y las condiciones supuestas, proyectadas, que el territorio va a tener cuando se le inserte esta presión que significa un proyecto. Pero en esa proyección, si bien el Estado tiene ciertas herramientas para medirlas, no tiene las mismas que tiene el mismo titular cuando presenta el estudio. Entonces, o sea, no queda más que creerle a quien es dueño del proyecto. El Estado evalúa con lo que puede, pero el gran parte del trabajo de realizar un estudio lo hace el mismo titular y hay que creerle, efectivamente. ¿Pero qué debería esperar uno ahí? Porque uno dice, ¿cómo el Estado no va a poder controlar cuando al final el Estado es el que tiene que garantizarle a la gente, por ejemplo, su derecho a vivir en un lugar limpio? Tomando en cuenta de la planta de Pelequén, por ejemplo, o esto mismo de Freirina. El Estado debiese resguardar que no se produzcan estos malos olores, que a la gente no le entren moscas a su casa, pero si no cuenta con las herramientas, no se está poniendo demasiado como confianza en que el privado, en este caso, va a cumplir, tomando en cuenta que en la práctica eso no ocurre mucho. Mira, es que hay como dos variantes de problemas ambientales, a mi juicio. Una variante es la ubicación de los proyectos y antes de que se presenten. Es lo que vemos en Hidroicén, es lo que vemos en Río Cuervo y en tantos otros. Se presenta un proyecto o se está estudiando un proyecto y hay una presión ciudadana porque el proyecto no se haga en ese lugar. Porque en mi jardín, ¿por qué me tengo que comer yo? La externalidad es negativa. ¿Por qué en mi jardín? Básicamente. Y está la otra variable, que es la variable de un proyecto que ya está instalado y que funciona de manera inadecuada probablemente, y que por este funcionamiento inadecuado produce un daño, produce un impacto más allá del que fue evaluado, más allá del que fue permitido, y eso finalmente genera una molestia en la gente, que son los casos de Pelequén y de Freirina. Ahora, para esas dos variables, la administración, el Estado, tiene soluciones distintas. La solución que tiene para la variable de por qué en mi jardín es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, ingresemos al sistema y veamos cómo va a funcionar este proyecto y también démosle la posibilidad a la gente de participar con la participación ciudadana, que no es una herramienta muy fuerte, pero que tampoco funciona tanto, porque después vemos que esos mismos proyectos terminan siendo judicializados. Tenemos el caso de Río Cuervo, el caso de Hidroicén, el caso de Castilla. Y tantos más. Y efectivamente eso tiene que ver con que la participación ciudadana, como está planteada en la ley, es una participación que no es vinculante, para partir, y que además no considera realmente, o sea, no hay un poder de la ciudadanía para decir aquí no, sino que simplemente la idea de la participación ciudadana en la ley es como que la ciudadanía pueda identificar ciertos impactos que el titular no estaba identificando en su estudio. Esa es esta variable. La variable de este otro tipo de proyectos es la fiscalización. Y la fiscalización, algo trascendental, va a ser el ingreso de la Superintendencia de Medio Ambiente, que no está funcionando aún, a pesar de estar instalada, digamos, físicamente, pero que ya va a estar funcionando, esperamos, unos 6 meses más cuando funcione el Tribunal Ambiental también. Y ahí se van a agrupar una serie de
potestades de orgánica fiscalización. ambiental en el fondo. Eso. Claro. Yo ya quiero ir a cómo va a influir la nueva institucionalidad, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría llevarte a unas declaraciones que hace Gabriela Burdiles, que también es de la Fiscalía del Medio Ambiente, me imagino colega tuyo, y dice, muchas veces el resultado de la evaluación ambiental no dice relación con los riesgos. Uno se pregunta entonces, ¿con qué dice relación la evaluación ambiental si no es con los riesgos, que debiese ser lo que busca determinar? Y dice, por ejemplo, lo vimos en el caso de la central Río Cuervo, en que el Cernagiomín advirtió que había una falla geológica, que había un riesgo, pero el proyecto al final igual se aprueba. Entonces uno dice, ¿cómo se aprueba algo que se sabe de antemano que es riesgoso? ¿Con qué tiene relación al final la evaluación medioambiental? ¿O hay consideraciones políticas de por medio? Hay consideraciones políticas porque el órgano que evalúa es un órgano que está compuesto por políticos, básicamente. ¿Y políticos que tienen herramientas para evaluar estos proyectos? Eso también uno Algunos probablemente las tengan, algunos ceremis de más sectoriales tienen algunas herramientas, otros no tanto, pero no son las mismas personas que participaron en todo el proceso de evaluación. Todo el proceso de evaluación hoy lo lleva adelante el Servicio de Evaluación Ambiental con sus técnicos y termina en un acto, que es el informe consolidado de evaluación, que se le entrega a la Comisión de Evaluación Ambiental, que son los ceremis y el intendente, que son ellos los que deciden. Claro, ¿por qué participa el intendente en la comisión, por ejemplo? Mira, ¿Por qué participa el intendente en la comisión donde finalmente también se hace responsable finalmente? Porque vimos en el caso de Río Cuervo, por ejemplo, que el senador Horvat responsabilizaba directamente a la intendenta Pilar Cuevas. Ella, bueno, evidentemente señalaba que dentro del proceso de votación no hubo ni una irregularidad, pero uno dice qué nivel de información técnica o visión técnica puede tener el intendente para participar y poner la cara finalmente en un proceso que va a ser determinante para la elaboración de un proyecto. La participación del intendente de los Ceremi responde, a mi juicio, a un intento de llevarlo al gobierno regional, o sea, un intento de que no sean todas decisiones centralizadas. Lo que pasa es que el intento es un poco burdo porque tanto el intendente como los Ceremis dependen del gobierno central también. Entonces, no existiendo gobiernos regionales realmente independientes, que lo evalúe el gobierno regional o lo evalúe el gobierno central, finalmente no tiene ninguna relevancia. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos un buen sistema tomando en cuenta todas las consideraciones que hemos hecho? Que a veces el estudio no tiene que ver con los riesgos, que hay autoridades políticas que deciden respecto de este informe que hace el propio privado. ¿Este es un sistema que está bien cuando uno lo compara con lo que pasa en otros países del mundo, países más desarrollados? ¿Se procede de la misma manera o hay una forma mejor de operar y en el fondo prevenir de antemano, más que fiscalizar después, que es la segunda patita, por decirlo de alguna manera, prevenir que no terminemos con consecuencias como las de Freirina o como las de Pelequén cuando se ponen proyectos de esta envergadura? Mira, el sistema evidentemente tiene falencias. El sistema ha ido mejorándose desde el año 94 hasta ahora y sigue teniendo alguna falencia. Yo creo que principalmente lo que a mí me impacta más y creo que debiera ser modificado en el futuro es el tema de la participación ciudadana. Eso para mí es clave, o sea, que la participación que tiene la gente que va a ser impactada por los proyectos finalmente tenga alguna relevancia, que no sea simplemente preguntarle. Que sea vinculante. Que sea vinculante en algún sentido, al menos. Y por otra parte, el hecho de que los estudios lo hagan las mismas personas que presentan los proyectos, que no parece ser la mejor manera de hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué podría pasar aquí? ¿Que haya una empresa externa, por ejemplo, que haga el estudio? Probablemente externalizar los estudios a algunas empresas que previamente hayan ganado licitaciones y que por lo tanto estén de alguna manera validadas para hacer este tipo de estudios por el Estado. Entonces, ahí nos aseguraríamos cierta independencia también de... Te quería volver a preguntar al tema que recientemente tocábamos, que tiene que ver con la superintendencia medioambiental y también toda la nueva institucionalidad ambiental que se va a poner en práctica, me imagino, dentro de los próximos meses. ¿Cómo esto va a modificar un poco el escenario? Me imagino que llevarlo a un plano más certero desde el punto de vista del análisis de los riesgos. ¿Cuáles son las nuevas funciones y qué podríamos esperar de esa nueva institucionalidad ambiental? En lo que es análisis va a estar igual. O sea, el cambio que hubo en análisis, en sistema de evaluación, ya están dando, que es el servicio de evaluación y el servicio de evaluación y el ministerio, básicamente. En lo que es fiscalización es donde todavía no ha cambiado y va a cambiar ahora. Va a estar la superintendencia que va a agrupar funciones que esperamos va a tener ciertas potestades que le va a permitir hacer cumplir a los proyectos mejor sus resoluciones de calificación ambiental y de las normas ambientales. Y van a estar los tribunales ambientales, que es un tribunal boutique, pero con competencia técnica específica en temas ambientales. Esas dos cosas podrían llevar a, por lo menos, presionar para que haya un mayor cumplimiento de las normas y un mayor cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental. Y eso se supone que también viene acompañado con un aumento en las sanciones, porque hoy día uno dice hay sanciones que son relativamente bajas y a veces las empresas pueden preferir tener este tipo de consecuencias, pagar la multa y seguir operando a solucionar de raíz los problemas que están teniendo. Bueno, sí, la superintendencia puede llegar incluso a la clausura de las empresas. El tema es que hoy están muy repartidas esas funciones.
Entonces, por un lado está el ministro de Salud, en este caso, bueno, el Ministerio de Salud o la Sí. Autoridad Sanitaria, que tiene ciertas funciones, por otro lado está el de Transporte, que tiene ciertas funciones, cada uno tiene su propia función y finalmente cuando una comunidad se ve afectada por un proyecto, se ve afectada por contaminación, entre que no sabe a quién recurrir y que cuando recurre a los organismos regionales tampoco ellos saben si son efectivamente los competentes para hacer el tema, entonces ahora vamos a agruparlo y de alguna manera vamos a tener mejor fiscalización. Y con sanciones más altas. Y con sanciones más altas. Todo va a depender en todo caso de Pero me la refiero a las mano que multas tenga económicas, ¿ah? Porque una cosa también es que me puedan cerrar, que hoy día Esa es existe, y lo que está pasando en Freirina, pero también las multas económicas debiesen ser mayores, ¿o no? Hay multas, hay planes de cumplimiento, que también es una buena medida, digamos. Hay como una suerte de delación compensada, parecida a lo que pasa en colusión. Y están las facultades, por supuesto, de cierre. Eso te quería llevar a dos temas que tocaste tú recién, Río Cuervo y Castilla, ¿no? Que hemos conversado, que son dos proyectos emblemáticos que se ha judicializado el proceso. Podrían tener un camino bastante parecido al de Hidroaicén. ¿Qué lectura haces tú de esos dos proyectos desde el camino que han tenido respecto de la evaluación que se ha hecho desde el punto de vista de la autoridad? Con el caso de Río Cuervo estoy más familiarizado porque participamos nosotros. En ese caso, a ver, esa es una central que se quiere construir en un lugar donde hay una falla geológica, donde además hay volcanes activos y donde por lo tanto hay un riesgo mayor. Pero la comisión normal. votó a favor en forma unánime. La comisión votó a favor en forma unánime, así es. Ignoro por qué, o sea, no conozco su foro interno por qué están votando que sí. Ellos consideran que se están cumpliendo todas las normas ambientales. Pero a esa consideración, que la consideración la hacen en base a un informe, esa consideración en base a un informe les falta cierta información, que es lo que nosotros reclamamos y que finalmente la Corte Suprema... Pero no es un dato razón. menor que haya una falla geológica en el lugar donde se puede ubicar esta central hidro. O sea, falta información, pero es una información gravitante para poder decidir parte del proyecto. Es una información gravitante, o sea, me cuesta pensar, y discúlpame, pero me cuesta pensar que los miembros de la comisión no se hayan dado cuenta de ese informe del Senagiomín. No, lo que pasa es que lo que la comisión hace, y es lo que la Corte considera irregular, ilegal, a nuestro juicio también lo es, y bueno, lo alegamos también en Hidroaicén, pero el cambio en la doctrina de la Corte nos parece súper importante. Lo que hacía la comisión era decir, bueno, sí, efectivamente quizás falta este estudio, pero le aprobamos su proyecto y haga el estudio después. Y con ese acto se desnaturaliza absolutamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema predictivo y para predecir yo necesito tener toda la información disponible. Esa es la posición de la Corte antes, dices tú. Esa es la posición de la Corte ahora. Ahora. Es la que la Corte nos dio la razón con Río Cuervo. O sea, es decir, el sistema de evaluación de impacto ambiental se basa en el principio preventivo, por lo tanto usted tiene que evaluar todo antes de decir que siempre. Pero en el caso de Río Cuervo ya había antecedentes desde el Servicio Nacional de Geología de que existía esta falla. El Senagiomín Realizó una advertencia. En algunos de los puntos de la evaluación realiza esa advertencia. Eso, es que uno ahí se pregunta, no sé si solo en el caso de Río Cuervo, en general, ¿cuánto espacio le da este sistema a intereses personales, a los vínculos que a lo mejor pueden estar viciados entre las autoridades políticas y las grandes empresas que obviamente generan una presión gigante para sacar adelante proyectos que son muy rentables, además siempre con el argumento de que van a generar empleo, que también a la autoridad política eso le interesa? ¿Cuánto el sistema resguarda que no se produzcan estas relaciones viciosas? El sistema de evaluación de impacto ambiental puntualmente no resguarda de esas relaciones. Ese tipo de relaciones están resguardadas por otras normas. Pero al final, lo que pasa con cómo está planteado y el hecho de que participe un organismo político al tomar la decisión, es que esto puede convertirse en un péndulo. O sea, el día de hoy estamos viendo que se aprueban una serie de proyectos que no cumplen quizás con las condiciones o no como quisiéramos, y el día de mañana se podrían rechazar también un montón de proyectos que sí las cumplen, por el mismo interés, digamos, fuera de la normativa ambiental. Entonces es súper complicado porque la administración tiene que actuar como un mediador entre dos derechos fundamentales. Ya, pero por eso ahí yo me pregunto si esto no debiese ser una decisión más técnica, de gente que esté capacitada técnicamente para analizar y ver cuáles son los argumentos y no tanto las consideraciones políticas y otro tipo de beneficios que pueden generar los proyectos. ¿Me explico? Sí, sin perjuicio de que las decisiones técnicas también tienen pueden tener sus vicios. Sus vicios y sus complejidades. Sí. Y lo hemos visto muchas veces. Y decisiones súper técnicas como armar el Transantiago terminan siendo... Un desastre. Claro, sí. Decisiones poco afortunadas. La participación de los técnicos sí creemos que debería ser más importante en el sistema de evaluación.
Bien, pues. Chócale. Sí, está muy bien. Gracias, Ezio, por Muchas haber gracias a venido. usted. Ojalá que esta nueva institucionalidad sí sirva para ir restando espacio de ambigüedad y que los proyectos se puedan, al final, prevenir que no haya este tipo de cosas. Más visión técnica, menos visión política, más claridad en las decisiones, más autoridades dispuestas a tomar responsabilidad y mayor información para la comunidad para que sepa dónde acudir. Si finalmente cuando uno tiene un problema no sabe si ir a la intendencia, a la gobernación, a la municipalidad, llega el ministro, el subsecretario. Finalmente una mayor eficiencia en el diseño de cómo la comunidad puede expresarse y puede buscar soluciones. Que se haga cierto eso de más vale prevenir que curar. Vamos a protagonistas.